Hola, buenas. Hoy os traigo la review de este objetivo que a mí me ha encantado. Desconocía su existencia hasta hace una semana, no sabía que existía. Yo pensaba que un todoterreno se quedaba en 18-135 en Canon EFS estabilizado, pero al parecer no. Me lo han comentado y yo sorprendido lo he cogido y os lo he traído porque me ha parecido súper interesante y me ha parecido que da una calidad impresionante para lo que estamos hablando. Es un objetivo grande, es un objetivo pesado. Vamos a ver cuánto pesa, pero es bastante pesado y bastante grande. Debe de ser bastante más grande que... Pesa 622 gramos y más o menos debe tener el tamaño de un 135, un pelín más grande, tanto de largo como de ancho. Pero bueno, deciros que a mí el estabilizador me ha gustado mucho más que el 70-200 F4, el blanco de Canon, y el autoenfoque es muy rápido. No es un ultrasonic, pero si lo pusiera a mí me parecería que sería un ultrasonic, porque es muy rápido, no hace demasiado ruido y las calidades que da en fotografía pues no están nada mal. Aunque aquí nos pone que tenemos un macroenfoque a 0.45, yo creo que el macroenfoque debe estar a 0.35. Más o menos yo pongo el objetivo a esta distancia aproximadamente y ya nos está enfocando. Es decir, que el macroenfoque es muy cercano a lo que es la parte delantera del objetivo. Como veis, tenemos botón de autoenfoque, manual enfoque, estabilizador, aro trasero metálico, entrada de luz y tenemos botón de bloqueo. Eso es decir, teniéndolo en 18 lo podemos bloquear para que no se nos estire, ¿vale? Por más que lo giremos, que no se nos estire. Y en la parte superior tenemos el enfoque manual, que es muy suave. Me recuerda muchísimo al enfoque STM porque más o menos debe de tener la misma fluidez, ¿vale? Va muy suave. Y si lo ponemos en automático, va un pelín más duro, pero sigue yendo igual de suave. Y en la parte delantera, pues nada, Canon EF Lens EFS 18200, 3,5, 5,6 IS, 72 milímetros de parte delantera. Y así quedaría con el parasol. ¿Vale? Así que sin más, como he hecho muchísimas fotos para enseñaros ejemplos y de calidades y demás en el ordenador, os voy a enseñar lo rápido que es en esta cámara. Nos vamos a ir a hacer unos vídeos exteriores para que veáis cómo funciona. Pero bueno, primero, autoenfoque. Vamos a bajarlo. Vale, como veis, está bastante bien, va bastante rápido, es bastante fluido, no hace mucho ruido. Yo creo que es uno de los mejores todoterrenos que he probado hasta el momento. Incluso, como os digo, a mí me gusta más que el 70-200 F4. Así que lo voy a montar en la cámara y vamos a hacer unas pruebas en exteriores para que veáis la calidad que nos da en vídeo. Primero lo voy a hacer sobre el trípode para que veáis un poco las calidades que tenemos en 18 y en 200 y luego la cogeré en la mano para que veáis la calidad del estabilizador. Pero bueno, como veis los colores son muy buenos, es muy nítido, es decir, las calidades que nos da este objetivo son muy buenas, ¿vale? Para mí me parece que está muy bien. Y bueno, con respecto a enfoque, como os digo siempre, lo estoy haciendo a través de pantalla y a través de pantalla siempre nos va mucho más lento que a través de visor. Lo voy a sacar del trípode y vamos a probar el estabilizador. Como siempre, lo voy a coger solo con una mano para que veáis la calidad de estabilización, ¿vale? Pero yo creo que la calidad de estabilización es muy buena, es un objetivo muy estable. Vamos a desactivar el autoenfoque para que no esté rascando. ¿Vale? Y como veis, sigo teniéndolo sobre una mano, ¿vale? O sea,
os enseñaría, pero sigo teniéndolo sobre una sola mano. Y es que el estabilizador es buenísimo. Si lo cogemos con dos manos, evidentemente, llega a ser un estabilizador que prácticamente parece que está sobre trípode. Me recuerda mucho al estabilizador del 100-400 por lo bueno que es. Pero bueno, sigo teniéndolo. Ahora lo cogí con una mano. Pero bueno, y con respecto al enfoque automático, vamos a poner enfoque automático. Vale. Y ahí enfocando. Pero bueno, la verdad es que el estabilizador está muy bien. Se ve que baila bastante si movemos mucho el objetivo. Pero lo dicho, me parece un objetivo impresionante para estar hablando de sobre 350, 450. Lo podemos encontrar un poco más barato y un poco más caro en eBay. Pero bueno, como os digo, no nos vamos a perder más el tiempo. Nos vamos a ir al ordenador porque quiero enseñaros las calidades que nos da en el ordenador. Como veis, os puse en la parte superior la información de cada fotografía para que veáis la información de cada fotografía, pero a la derecha tenéis toda la información de la fotografía, ¿vale? Todos los metadatos de la fotografía. Y como veis, hice varios tipos de prueba. Hice tipo de prueba en paisaje, luego en mi escritorio y luego en macro, para que veáis la definición de macro. Para empezar hice dos fotos para que veáis la distancia que tenemos. Tenemos esta distancia, esto en 18 y esto en 200. La verdad es que el aumento, os repito, es muy bueno para la gente que quiere un todoterreno, que quiere sacar fotos de todos los tipos diferentes, ¿vale? El aumento ya veis que es considerable. Y bueno, aquí otra más, pero está nada. Vale, esto sería el aumento. Aún así en 200 nos estaría dando mucha resolución, ¿vale? Para empezar en paisaje, hice 3 fotos en 18, 3 fotos en 200. Eso tanto en paisaje, en escritorio y en macro se me fue una. Pero las hice de tal manera que la primera la hice en f3.5, la segunda la hice en f9 y la tercera la hice en f máximo, para que veáis la calidad que nos está dando en los 3 diafragmas. Aquí tenéis los 3, ¿vale? Y para empezar, es un objetivo que en mínimos y máximos da bastante aberración. Como todos los todoterrenos, siempre que saquemos en mínimos y máximos, siempre vamos a perder muchísima calidad. Pero bueno, esto lo podemos solucionar simplemente viniendo a revelado y quitando las aberraciones, ¿vale? En la parte de abajo tenemos activar correcciones de perfil y en básica tenemos quitar aberraciones. Cuando quitemos aberraciones, como veis, pues ya se soluciona. Estos son problemas que igual había hace unos años, pero que hoy en día se pueden solventar de esta manera tan sencilla, ¿vale? Quitar aberraciones cromáticas y prácticamente se nos resuelven las aberraciones. Pero bueno, eso tema aparte. Si subimos a F9 seguimos teniendo aberraciones y si subimos a F máximo seguimos teniendo aberraciones. Vale, ahí tenéis las 3 con las 3 aberraciones. Vale, es un objetivo que ya os digo, todos los objetivos todoterreno en mínimos y máximos pierden muchísima calidad. Luego nos vamos a F200, o sea, mirar la ampliación que tenemos, ¿vale? O sea, venimos desde aquí hasta aquí. Está muy bien para la gente que ya os digo, que quiere un todoterreno, que quiere tener todos los rangos posibles en todo momento. Y bueno, esto sería en F5.6, en F9 y en F36. ¿Vale? Esas serían las calidades. Si os fijáis, como siempre os digo, en F máximo siempre perdemos muchísima resolución. Por eso yo no os recomiendo subir de F11, F13 más o menos. Yo no os recomiendo subir de ahí porque si no, si os fijáis, es que ya empieza a estar incluso borroso, pierde nitidez. Vale, no os recomiendo subir de F13. Y luego en el escritorio lo hice de tal manera que puse una revista en la parte inferior. Tenéis color y tenéis un poco pues líneas por la parte derecha, ¿vale? Para que veáis un poco la distorsión que esto es lo mismo de antes. En revelar tenemos corrección de perfil
con respecto al objetivo, ¿vale? Le damos a activar corrección de perfil y ya está, totalmente recta la fotografía, ya no tenemos distorsiones de ningún tipo de deformidad de la fotografía, ¿vale? Pero se lo vamos a desactivar. ¿Vale? Eso es en F9 y eso es en F22. Si nos venimos aquí abajo a la esquina, lo de antes, estamos teniendo aberración, en F9 igual, y por último en F22. ¿Vale? Como veis, perdemos resolución entre F22 y F9. Este también sería el aumento, ¿vale? Entre esto y esto, o sea, ese sería el aumento. Y como os decía, es un objetivo que da muchísima nitidez. Es muy bueno con respecto a resolución y a calidad de fotografía. No es un objetivo que monte unas lentes malas, ni mucho menos. La verdad es que me sorprendió muchísimo que tuviera tan buena calidad con respecto a eso. ¿Vale? Si os fijáis, la calidad del objetivo está muy bien. F9 y, como os decía antes, F36, perdemos resolución, ya no se ven los píxeles ni nada. Y por último hice macro para que veáis, aparte del macro, la calidad un poco que nos da en cerca, ¿vale? Esto sería en F3.5 y F9. Sí que tenemos demasiada poca profundidad de campo para los que quieren hacer fotorretrato, pero está muy bien para el objetivo que es. Y por último, de cerca, ya veis la resolución que tiene, es increíble, o sea... Vale, ahí tenéis la resolución. Está muy bien. Este sería en F9 y esto sería en F36. Que incluso ya se ve el fondo de pantalla, ¿vale? Pero bueno, como os decía al principio, si es un objetivo, si sois de las personas que queréis un todoterreno, evidentemente no os vais a fijar en las aberraciones cromáticas. Si sois personas que queréis un todoterreno, no os vais a fijar en la distorsión de la fotografía, en la deformación de la fotografía. Porque básicamente lo que os decía antes, cogemos, seleccionamos por lote, revelamos y volvemos a modificar aquí abajo en corrección de perfil y le damos a quitar aberraciones cromáticas y ya está. O sea, tenemos una fotografía sin distorsión y sin aberraciones, ¿vale? Como veis, está prácticamente perfecta y es un objetivo que nos estaba costando entre 350 y 450 euros. Que yo, como os decía, lo comparo con el 70-200 F4 de Canon, el blanco, porque a mí es un objetivo que no me parece que valga lo que vale para lo que es. Es decir, si quiero algo de calidad no me meto en un F4, me metería en el 70-200 F2.8 y en vez de comprarme el 70-200 F4 igual me compraría este. Quizás no tengo F4 en 200 o en 150, pero tengo mucho más rango. La calidad no es exactamente la misma porque el 70-200 tiene un pelín mejor de definición, pero un pelín, no demasiado más. El enfoque es igual de rápido. Y la verdad es que por un poco menos de precio incluso hasta tenemos mucho más rango. Así que nada, espero que os haya servido mucho la review de este objetivo. Yo os lo recomiendo para los que os gusten los todoterrenos. Yo evidentemente no me lo compraría porque no soy de todoterrenos. Yo con el 10-18 estoy encantado. Pero si fuera una persona de todoterrenos, en vez de un Sigma o un Tamron o algo así, pues seguramente me compraría este. Incluso lo he estado comentando y hasta me gusta más que el 18-135 porque pesa un pelín más, es un pelín más grande, pero ya que alguien puede pensar en el 18-135 para tener, entre comillas, mucho rango, pues que caray, por un pelín más, pues tienes muchísimo más rango. Así que quienes estéis pensando en el 18-135 o algo de ese estilo, pues nada, plantearos este objetivo porque la verdad es que está ultra genial. Y lo dicho, si dais a like, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer un montón y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!